Eran ya las 8 cuando desembarcamos. Caminamos durante un corto trecho por la orilla, gozando de la luz del crepúsculo, y luego nos retiramos a la posada, desde donde contemplamos el sublime panorama del agua, los bosques y las montañas envueltas en sombras, aunque todavía se perfilaban aún sus negras siluetas. El viento, que había amainado por el sur, se levantó ahora con violencia por el oeste. La luna había alcanzado su cénit en el cielo y empezaba a descender. Las nubes se desplazaban por delante de ella más rápidas que el vuelo de los buitres, nublando sus rayos. El lago reflejaba el alborotado paisaje del cielo, al que las inquietas olas que comenzaban a levantarse hacían parecer aún más revuelto. De repente empezó a caer un fuerte aguacero. Yo había estado tranquilo a lo largo de todo el día. Pero tan pronto como la noche difuminó las formas de las cosas, me asaltaron mil temores. Sudaba desasosegado y alerta, mientras apretaba con la mano derecha la pistola que ocultaba en el pecho. Cada ruido me sobresaltaba. Pero decidí vender cara a mi vida y no rehuir la lucha, hasta que el demonio acabase con mi vida o yo con la suya. Elizabeth observó largamente, con tímido silencio, mi estado de agitación. Pero había algo en mi mirada que la aterraba, y me preguntó temblando: ¿qué es lo que te produce esa agitación, mi querido Víctor? ¿De qué tienes miedo? Oh. Tranquilízate, amor mío. Repliqué. Cuando acabe esta noche habrá pasado el peligro. Pero esta noche es espantosa, espantosa. Llevaba una hora sumido en este estado de ánimo cuando de pronto pensé en lo terrible que sería para mi esposa el combate que yo esperaba de un momento a otro, de modo que le supliqué con vehemencia que se retirase y decidí no reunirme con ella hasta saber algo sobre la situación de mi enemigo. Me dejó, y yo seguí durante un rato paseando arriba y abajo por los pasillos de la casa e inspeccionando cada rincón donde pudiera esconderse mi adversario. Pero no descubrí rastro alguno de él. Y empezaba a pensar que sin duda había ocurrido alguna afortunada casualidad que le había impedido cumplir sus amenazas, cuando súbitamente oyó un alarido espantoso y desgarrado. Provenía de la habitación donde se había retirado Elizabeth. Al oírlo se me agolpó toda la verdad en la conciencia. Los brazos me colgaron sin fuerzas, y el movimiento de cada músculo y cada fibra se me quedó en suspenso. Podía sentir cómo la sangre me hervía en las venas y me hormigueaba en las extremidades. Esta sensación me duró solo un instante. Se repitió el alarido y corrí precipitadamente a la habitación. Dios santo. ¿Por qué no moriría yo entonces? ¿Por qué estoy aquí relatando la destrucción de la mejor esperanza y de la criatura más pura de la tierra? Elizabeth estaba allí, sin vida, atravesada en la cama, con la cabeza colgando y el semblante pálido y desencajado, por los cabellos. A donde quiera que me vuelvo, veo la misma figura. Sus brazos exangües y su cuerpo inerte, tal como lo había arrojado el asesino, sobre su féretro nupcial. ¿Cómo es posible que contemplara yo aquella escena y siguiera viviendo? ¡Ay! La vida es obstinada y se aferra aún más cuando se la detesta. Durante un instante perdí el conocimiento y caí al suelo sin sentido. Cuando volví en mí me encontré rodeado por la gente de la posada. Sus caras expresaban un intenso terror, aunque este no parecía sino un remedo, una sombra de los sentimientos que a mí me embargaban. Escapé de ellos y corrí a donde yacía el cuerpo de Elizabeth, mi amor, mi esposa, viva aún hacía muy poco, tan querida, tan noble. La habían cambiado de postura, y ahora, tendida, con la cabeza sobre el brazo y un pañuelo cubriéndole el rostro y el cuello, parecía que dormía. Me arrojé sobre ella y la abracé con ardor. Pero su mortal languidez y la que frialdad de sus miembros me hicieron comprender lo que ahora sostenía en mis brazos había dejado de ser la Elizabeth a la que había querido y amado. Tenía en el cuello la huella asesina del demonio, y el aliento había dejado de salir de sus labios. Sumido aún en una terrible desesperación, miré hacia arriba. Una especie de pánico se apoderó de mí al ver que la pálida luz de la luna iluminaba la habitación, pues las contraventanas que estaban cerradas con anterioridad se encontraban ahora abiertas. Con una sensación de horror indescriptible, vi en el vano la figura abominable y horrenda del monstruo, que esbozó una sonrisa. Parecía burlarse, mientras con dedo diabólico señalaba el cadáver de mi esposa. Me abalancé hacia la ventana y, sacando la pistola de mi pecho, disparé. Pero él me eludió, saltó y, corriendo a la velocidad del rayo, se zambulló en el lago. El estampido de la atrajo a la gente a la habitación. Señalé el lugar por donde había desaparecido, y seguimos su rastro en botes. Echamos redes, pero todo fue inútil. Al cabo de varias horas regresamos desesperanzados, aunque la mayoría de mis acompañantes estaban convencidos de que aquel ser era producto de mi imaginación.
Después de desembarcar proseguimos la búsqueda por el campo, saliendo en distintas direcciones por los bosques y viñedos. Intenté acompañarles y llegué hasta cierta distancia de la casa. Pero la cabeza me daba vueltas, caminaba como si estuviera borracho y, en un estado de agotamiento total, finalmente me desplomé en el suelo. Un velo me nublaba los ojos y la fiebre me abrasaba la piel. En este estado me llevaron a la posada y me tendieron en una cama, casi inconsciente de lo sucedido. Mis ojos vagaron por la habitación como buscando algo que había perdido. Me levanté al cabo de un rato y, como por instinto, me dirigí trabajosamente a la habitación donde yacía el cadáver de mi amada. Allí estaban las mujeres llorando a su alrededor. Me incliné sobre ella y mis lágrimas se unieron a las que ellas vertían. En todo este tiempo no me vino una sola idea clara a la conciencia. Mis pensamientos vagaban de un asunto a otro, y no cesaba de reflexionar confusamente sobre mis desgracias y su causa. Yo estaba perplejo, inmerso en una nube de estupefacción y de horror. La muerte de William, la ejecución de Justine, el asesinato de Clerval y finalmente el de mi esposa. En aquel momento no sabía si los últimos seres que me quedaban se encontraban a salvo de la maldad de aquel demonio. Tal vez mi padre se agitaba ahora entre sus garras, mientras Ernest yacía muerto a sus pies. Esta idea me hizo estremecer y me devolvió a la realidad. Me levanté de un salto y decidí regresar a Ginebra lo más rápidamente posible. No había caballos disponibles, por lo que tenía que cruzar el lago. Pero los vientos soplaban en contra y la lluvia caía torrencialmente. Sin embargo, estaba amaneciendo y tenía la esperanza de llegar al anochecer. Contraté a unos hombres para que remasen, y yo mismo cogí uno de los remos, ya que el ejercicio corporal siempre me había aliviado de mis sufrimientos morales. Pero la infinita desdicha que ahora soportaba y el exceso de agitación que me dominaba me incapacitaban para efectuar esfuerzo alguno. Solté el remo, y, apoyando la cabeza sobre las manos, me dejé llevar por todos los pensamientos tenebrosos que me embargaban. Si levantaba la vista veía los paisajes familiares de mis tiempos felices, los cuales había llegado a contemplar tan solo un día antes en compañía de la que ahora no era sino una sombra y un recuerdo. Los ojos se me negaron en lágrimas. La lluvia había cesado un momento, y vi jugar a los peces en el agua al igual que lo habían hecho unas horas antes, cuando Elizabeth los contemplaba. Nada hay tan doloroso para la mente humana como un cambio grande y repentino. Podía brillar el sol, o el cielo cubrirse de nubes amenazantes, pero para mí ya nada sería como antes. Un demonio me había arrebatado la esperanza de felicidad para siempre. Ninguna criatura ha sido jamás tan desdichada, ya que tan espantoso acontecimiento es único en la historia. ¿Para qué demorarme en los hechos que siguieron a esta última catástrofe? La mía es una historia hecha de horrores. He llegado a su punto culminante, y lo que ahora voy a contarle no puede sino resultar tedioso para usted. Sepa que, uno por uno, el demonio me fue arrebatando a todos mis seres queridos. Me quedé solo. Pero mis fuerzas están exhaustas y debo terminar, en pocas palabras, este espantoso relato. Llegué a Ginebra. Mi padre y Ernest aún vivían, pero el primero no pudo soportar la noticia que yo le llevaba. Todavía puedo ver al bondadoso y venerable anciano. Sus ojos vagaron ausentes, pues había perdido a la que le alegraba la vida, a Elizabeth, más que una hija para él, a la que había mimado con todo el cariño del hombre que, en el ocaso de la vida, y teniendo pocas personas a quienes entregar su afecto, se aferra más a las que le quedan. Maldito, maldito sea el demonio que precipitó la desdicha sobre sus cabellos grises colmíndole de sufrimientos. No pudo soportar los horrores que se acumulaban a su alrededor. Los resortes de la existencia no tardaron en ceder. Fue incapaz de levantarse de la cama, y a los pocos días murió en mis brazos. ¿Qué fue entonces de mí? No lo sé. Perdí la sensibilidad, y las cadenas y la oscuridad eran lo único de lo que tenía conciencia. A veces soñaba que caminaba por prados floridos y vales agradables con los amigos de mi juventud. Pero al despertar descubría que me encontraba en una mazmorra. Luego me dominó la melancolía, y gradualmente llegué a tener una clara noción de mis desdichas y mi situación. Entonces me pusieron en libertad. Pues me habían declarado loco, y durante muchos meses, según comprendí después, mi morada había sido una celda solitaria. La libertad, sin embargo, habría sido para mí un don inútil, si al recobrar la razón no hubiera recobrado al mismo tiempo el deseo de venganza. A la vez que comenzaba a acosarme el recuerdo de mis pasadas desdichas, empecé a pensar en su causa. El monstruo que había creado, el miserable demonio que, para mi propia destrucción, había soltado en el mundo. Una furia enloquecedora se apoderaba de mí cada vez que pensaba en él, y deseaba ardientemente tenerle en mis manos para descargar mi tremenda venganza sobre maldita cabeza.
Pero mi odio no se limitó durante mucho tiempo a inútiles deseos. Empecé a meditar el mejor medio de atraparle. Para lo cual, un mes después de mi liberación, acudí a un juez de lo criminal y le dije que tenía una acusación que presentar. Que conocía al asesino de mi familia, y que le requería para que hiciese uso de toda su autoridad para detener al asesino. El magistrado me escuchó con atención y amabilidad. Tenga la seguridad, señor, dijo, de que no ahorraré esfuerzos ni trabajos para descubrir a ese villano. Se lo agradezco, contesté. Escuche, pues, la declaración que voy a hacer. Se trata, desde luego, de una historia tan extraña que le induciría a no darle crédito, si no fuese porque contiene una verdad que, por prodigiosa que parezca, obliga a reconocerla. Es demasiado coherente para que se la pueda considerar un sueño, y no tengo motivos para declarar una cosa, que no es cierta. Mi actitud al hablarle en estos términos era solemne, aunque serena. En mi fuero interno había adoptado la resolución de perseguir a muerte a mi destructor, propósito que aplacaba mi angustia y me reconciliaba en parte con la vida. Le relaté mi historia brevemente, pero con firmeza y precisión, citando las fechas con toda exactitud y sin incurrir, en ningún momento, en insultos ni gritos desaforados. El magistrado parecía al principio totalmente escéptico. A medida que yo hablaba fue prestando más atención e interés. Unas veces le veía estremecerse de horror. Otras, su semblante reflejaba un gran asombro no exento de escepticismo. Al concluir, dije. Ese es el ser al que acuso y cuya detención y castigo le pido que exija con todo su poder. Es deber suyo como magistra. No, y confío y espero que sus sentimientos como hombre no se opondrán en este caso al cumplimiento de tales deberes. Esta petición produjo un notable cambio en el semblante de mi interlocutor. Había escuchado mi historia con esa especie de crédito que se da a un relato de espíritus y sucesos preternaturales. Pero cuando le pedí que actuase oficialmente en consecuencia, volvió a dominarlo su anterior escepticismo. Sin embargo, contestó afable. Con mucho gusto le brindaría toda mi ayuda en su empeño. Pero la criatura de que me habla tiene poderes capaces de desafiar todos mis esfuerzos. ¿Quién puede seguir a un animal capaz de cruzar el mar de hielo y habitar en cavernas y madrigueras donde ningún hombre se atrevería a entrar? Además, han transcurrido algunos meses desde la comisión de sus crímenes y no se sabe hacia dónde ha dirigido sus pasos ni en qué región puede estar ahora. Tengo la seguridad de que ronda cerca de donde yo estoy. Y si efectivamente se ha refugiado en los Alpes, se le puede cazar como a un gamo y matar como a una alimaña. Pero leo en sus pensamientos que usted no ha dado crédito a mi relato y no tiene intención de perseguir a mi enemigo y castigarle como se merece. Los ojos me centelleaban de furia al hablar. El magistrado estaba atemorizado. Se equivoca, dijo. Haré todo lo posible. Y si está en mi mano atrapar al monstruo, tenga la seguridad de que sufrirá el castigo que sus crímenes merecen. Pero me temo, por lo que usted mismo me ha explicado, que no resultará factible. De modo que, aunque adoptemos todas las medidas necesarias, debe estar preparado para el fracaso. Eso nunca. Pero todo lo que yo diga servirá de poco. Mi venganza carece de interés para usted. No obstante, si bien reconozco que se trata de algo condenable, confieso que es la única pasión que me devora el alma. Mi ira no tiene límites cuando pienso que ese asesino que yo mismo he soltado en la sociedad sigue con vida. Usted se niega a aceptar mi justo requerimiento. De modo que no me queda otro recurso que consagrarme hasta la muerte a la destrucción del monstruo. El exceso de agitación me hizo temblar al decir esto. Mi actitud tenía algo de frenética, y algo, sin duda, de aquella altiva fiereza que, según se dice, poseían los mártires de tiempos pasados. Pero para un magistrado ginebrino, cuya mente estaba ocupada por ideas muy distintas a las de lealtad y heroísmo, esta exaltación de espíritu se semejaba a la locura. Se esforzó en aplacarme, como la niñera tranquiliza a un pequeñuelo, y atribuyó mi relato a los efectos del delirio. «¡Qué ignorante eres!», exclamé, con todo tu orgulloso saber. «No sigas, porque no sabes lo que dices». Salí del juzgado furioso y alterado, y me retiré a meditar el plan que debía seguir.